Vale, pues vamos a continuar con el segundo paso en la vida de David, en el estudio de la vida de David. Y de nuevo, lo siento, pero no vamos a decir ni una sola palabra, al menos esta vez directamente, de David. Vamos a hablar un poco de él indirectamente, va a aparecer como su sombra, pero no vamos a hablar de él directamente. Pero estamos preparando el camino para cuando él aparezca. Y estamos en 1 Samuel capítulo 13. Y recordáis que el otro día estábamos hablando, en medio de toda esta transición desde el tiempo de los jueces al tiempo de la monarquía, que estábamos diciendo el otro día, y estábamos hablando mucho y recordando la gracia de Dios, cómo Dios da otra oportunidad a un pueblo pecaminoso que le rechaza como su rey, y Dios les da una nueva oportunidad, mostrando su gracia de dos maneras diferentes. ¿Recordáis? Decíamos, por una parte, Dios perdona, Dios cambia corazones, Dios restaura vidas después de que hayamos pecado, después de nuestra rebelión y de nuestro fracaso. Pero también hay otra manera en la que Dios muestra su gracia hacia nosotros, y es que incluso Él puede usar nuestra maldad, nuestro pecado, lo puede utilizar para cumplir su santo propósito. Tal es su grandeza que Él incluso utiliza nuestra maldad muchas veces para nuestro bien, para su gloria. Así que tenemos un Dios muy, muy misericordioso con nosotros. Pero justo al final del texto que estábamos viendo el otro día, había un versículo que me gustaría recordar y que creo que sobrevuela todo el texto que vamos a estar viendo hoy. Es como que planea y lo tenemos que tener siempre constantemente en mente. En el capítulo 12, versículo 25, dice Samuel: mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Dios es misericordioso. Dios está lleno de gracia. Dios perdona, Dios transforma, Dios incluso utiliza nuestra maldad, muchas veces para nuestro bien y desde luego para su gloria, sí. Pero Dios no es un muñequito, no es un osito de peluche. Dios no es alguien con quien jugar. Dios es Dios. No es nuestro coleguita, no es Santa Claus, no es alguien que sencillamente nos da regalitos. Y Dios había concedido al pueblo de Israel un rey imponente, el más alto. Incluso dice que el más guapo. Tenían por rey a Mr. Israel. Allí. Qué bien le queda la coraza. Cómo se lucen sus músculos. Qué hombre tan fornido, qué guapo, qué alto, qué pelo, qué... ¡Madre mía! ¡Qué rey! Incluso no solamente era alto y guapo y espléndido, es que tenía una mentalidad táctica muy buena. Ya estuvimos hablando de cómo desplegó su ejército en 3 contingentes diferentes para liberar del asedio que tenían a Jabes de Galaad. Cómo es capaz de defender los intereses de Israel, los intereses políticos, los intereses territoriales, defiende las fronteras de Israel. ¡Qué rey tan maravilloso les había dado Dios! Pues este rey, este héroe del pueblo, vamos a ver que quizá tenía un talón de Aquiles terrible. Pero antes vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por la manera en la que nos habla a nosotros hoy en día, más de 3000 años después, probablemente, que se escribiera esto. Te damos las gracias, Señor. Te pido que tú hables hoy, que tú nos hables a nuestros corazones y que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues el capítulo 13, hoy vamos a estar viendo desde capítulo 13 hasta capítulo 15, es mucho, son 3 capítulos muy intensos, así que vamos a intentar correr. Ya a partir del próximo capítulo ya iremos más pausadamente, ya entra David en escena y vamos a ir más lentamente, pero nos habla en el primer capítulo un poco del resumen de cómo entra
Saúl al reinado, dice que tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Este 30 años está un poco, no está claro, es uno de estos pasajes un poquito oscuros, no sabemos si estaba en el original o no, entonces no sabemos exactamente si tenía 30 años cuando comenzó a reinar, pero tampoco tiene mayor problemática esto, y reinó 42 años, sobre Israel. Así que recordáis que Saúl acababa de tener una gran victoria en Jabes de Galaad, al otro lado del Jordán, y después de esta gran victoria, en la que él había reunido un contingente impresionante, un ejército de voluntarios de 330.000 hombres, decíamos el otro día, pues después de esta gran victoria, él había liberado a los que fueron voluntariamente a la guerra y se había quedado simplemente con un pequeño ejército regular que tenía Saúl. Y este ejército constaba de solo 3.000 hombres. 2.000 estaban bajo su propio mando en Micmas, esto es Micmas, ¿vale? Y otros 1.000 estaban bajo el mando de su hijo, Jonatán. Aquí aparece otro personaje que va a ser muy importante a lo largo de toda esta serie, y es el hijo de Saúl. Se llama Jonatán. Y no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió, pero parece ser que su hijo logró una victoria contra un campamento filisteo que había en Geba. Dice el versículo 3, Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba. Esto es Geba, aquí, esto que tengo aquí rodeado, ¿vale? Los filisteos eran uno de los grandes enemigos de los israelitas, ¿vale? Entonces, Filistea se extendía por toda esta... era una confederación, había 5 ciudades principales de los filisteos, más pueblos y tal, pero era un pueblo que vivía en la costa mediterránea de la tierra de Israel. Pero fijaos, Geba está ya casi en el valle del Jordán. Habían entrado muchos los filisteos, tenían mucha fuerza. En este tiempo los filisteos tenían fuerza, tenían poder y estaban envalentonados. Y así que una de las grandes cosas que hizo con sus 1.000 hombres Jonatán es que atacó el contingente filisteo que había en Geba. No sabemos exactamente cómo fue, no sé si la escaramuza o la gran batalla o lo que ocurrió, pero el caso es que derrotó a los filisteos. Dice, entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo, oigan los hebreos, que todo Israel oyó que Saúl había herido la guarnición de los filisteos. ¿Saúl había herido la guarnición de los filisteos? Había sido Jonatán, ¿verdad? Bueno, entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Saúl estaba en Micmas y fue a Gilgal. Gilgal es el sitio donde se proclamó después de la victoria en Jabes de Galaad, cuando fueron a proclamar la victoria y el reinado de Saúl. Todo el pueblo, justo donde lo dejamos en el capítulo 12. Así que Saúl hizo que todo Israel se enterara diciendo que había sido él el que había conseguido esta victoria. Pero los israelitas no fueron los únicos que se enteraron. Los filisteos se enteraron de esta victoria que habían tenido los israelitas. Israel, dice el versículo 4, se había hecho odioso a los filisteos. Parece que los filisteos habían visto que este cambio de paradigma que había en el pueblo de Israel era algo peligroso para ellos. Israel ya no era una confederación de 12 tribus. Israel ahora era una monarquía, unida bajo un mismo gobierno de un mismo rey. Por lo tanto, era un peligro mucho más acuciante para ellos. Ya no estaban divididos y atacar aquí por acá. No. Ahora se juntaban como un solo hombre, como había ocurrido con la liberación en Galaad. Así que los filisteos dijeron, esto no puede seguir así. Y quisieron asestar un golpe definitivo. Quisieron acabar con Israel, incluso en el mismo momento en el que la monarquía estaba en pañales. Y reunieron un ejército enorme. De hecho, es el mayor ejército del que se tiene conocimiento en toda la historia que hayan reunido los filisteos. Nos habla en el versículo 5, 30.000 carros. 30.000 carros. Los carros en este tiempo eran como los carros de combate en nuestro tiempo, en la Primera Guerra Mundial, los tanques, que de repente aparecía un tanque, no había manera de acabar con eso. Era un enemigo indestructible. Eran unos carros que iban muy rápidos, con varios caballos, cubiertos de hierro. Las flechas no la atravesaban, iban y arrasaban con todo, con cuchillas, para segar las piernas de los soldados que había alrededor. No había manera, era temible, pues tenían
30.000 carros, 6.000 jinetes a caballo, 6.000 caballeros, y dice que un ejército como la arena a la orilla del mar. Probablemente había cientos de miles de hombres. Y recordad que el ejército de Saúl tenía 2.000 y de Jonatán tenía 1.000. Probablemente les vencían en una proporción al menos de 100 a 1. Aparte de todo el armamento que tenían los filisteos. Según sabemos por los registros históricos y arqueológicos, los filisteos en este tiempo ya conocían, usaban perfectamente el hierro. Luego vamos a hablar más de esto. Tenían una ventaja táctica impresionante. Los israelitas estaban en un enorme aprieto. Se había puesto en funcionamiento una maquinaria que los israelitas sencillamente no podían frenar. Así que los filisteos avanzaron hasta Micmas, donde había estado, hacía un poco, había estado Saúl con sus hombres, pero Saúl se había replegado hacia Gilgal, estaba ahí a la orilla del Jordán. Entonces, tenemos noticia en el versículo 8 de que Samuel había dado una orden antes de todo esto a Saúl. Le había dicho, cuando ataquen los filisteos, ve a Gilgal, repliégate hasta Gilgal. Allí espera 7 días. Así como dijo Gandalf al rey Theoden, con el amanecer del 7º día, al alba, mira al este. Pues algo parecido. Espera 7 días. Yo llegaré el 7º día, haré un sacrificio a Dios y entonces Dios nos dará la victoria. Así que Samuel obedeció. Muy bien. O sea, Saúl, perdón. Muy bien, Saúl. Has obedecido. Se ha replegado hasta Gilgal. De hecho, eso fue la razón por la que salvó el cuello. Los filisteos habían llegado hasta el sitio donde él estaba guarecido hasta ese momento. Pero la situación empezaba a irse un poco de las manos de Saúl. Los israelitas tenían miedo. Nos habla de que los israelitas se escondían en las cuevas, en los peñascos, en los matorrales. Muchos habían incluso cruzado el Jordán, al otro lado del Jordán, hacia la tierra de Gad y de Galaad, para refugiarse de ese ataque tan impresionante que estaban haciendo los filisteos. Estaban acorralados desde Micmas hasta Gilgal. Hay muy pocos kilómetros, en menos de un día estaban allí. Y ellos tenían, por delante les venían los filisteos, por detrás tenían el río Jordán. No había manera. Estaban acabados, estaban sentenciados y no aparece Samuel. ¿Dónde está Samuel? Y pasan los días, un día y otro día, y se han visto avistamientos de que hay tropas que se están moviendo por las montañas de Benjamín. ¿Y dónde está el profeta? Madre mía, qué situación tan terrible. Ya no podía más. Saúl, que traigan el becerro gordo. Y trajeron el becerro y allí hizo el sacrificio. ¿Por qué? Porque Saúl quería implorar el favor de Dios en medio de una situación tan dramática. Tenía miedo. Sus mismos hombres estaban desertando de 2.000 que tenía al principio. Después se nos habla que se quedan con 600 solamente. Estaban escondiéndose, estaban desertando sus mismos hombres y la cosa ya no podía ir a peor. Así que hizo el sacrificio él mismo. Y en ese momento, cuando justo terminó de hacer el sacrificio, aparece el profeta, Samuel. ¿Qué has hecho?, le dijo Samuel, versículo 11. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? Vi, número 1, el pueblo se me dispersaba. Aquí se estaba yendo hasta el apuntador. Samuel va a decirle, has desobedecido, tenías que esperarme para hacer el sacrificio. Pero no es culpa mía, Samuel. La culpa es del pueblo que se iba. La culpa es más. Tú no llegabas dentro de los días señalados. La culpa es tuya, porque no venías. Y número 3, los filisteos estaban reunidos en Micmas. La culpa es de los filisteos. La culpa es de la situación. Anatomía del pecado de Saúl. Quizá nos pueda ayudar un poco a nosotros a ver por qué desobedecemos a Dios. ¿Qué es lo que ocurrió con Saúl? Saúl se rindió ante la tiranía de lo urgente.
Saúl estaba en una situación desesperada, ¿verdad? Es verdad, es obvio, es objetivo. Saúl estaba en una situación desesperada, estaba acorralado, sus hombres se le iban, no aparecía el profeta, necesitaba la ayuda de Dios. Y entonces lo que hizo él, dejó de poner su mirada en el Dios que ya sabía que le podía liberar y empezó a poner la mirada en la situación tan terrible que tenía a su alrededor. Y él, claro, sintió miedo. Porque en el momento en que dejas de mirar a Dios y ves la situación tan terrible que tienes a tu alrededor y sabes que tú no puedes resolver esa situación, porque estaba en una situación horrorosa que él no podía manejar, tenía miedo. Así que, ¿qué es lo que hizo? Intentó resolver de la manera que él pensaba que sería lo mejor. Un intento lamentable de Saúl de hacer lo que ni debía, ni sabía, ni podía hacer. De hacer lo que solo Dios podía hacer. Un intento que resultó, o que en sí mismo consistía, una rebelión en contra de Dios. En el momento en el que Saúl dejó de poner su mirada en Dios, intentó manejar las cosas de su manera, porque tenía mucho miedo de la situación tan terrible, y empezó a hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. El dejar de mirar a Dios nos lleva a una rebelión, sí o sí, y no hay más. Y esto desde luego que trajo sus consecuencias. Samuel le dijo, has obrado, versículo 13, neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Lo has hecho muy mal. Tú dices que el problema era que todas, es que es el pueblo, es que es Samuel, es que son los filisteos, es que es la situación. Pero el hecho obvio es que tú has desobedecido el mandamiento claro que te había dado Dios por medio de su profeta. Y en este tiempo, bueno, y en general, la dinámica por la que debían funcionar los reinados, las monarquías en Israel, no era como el resto de las naciones, en la que el rey es el soberano y punto. No, no. La monarquía en Israel debía funcionar de otra manera. Y el rey estaba ahí bajo la autoridad de Dios y por la autoridad de Dios. La base de la autoridad del rey era la autoridad de Dios. Y por lo tanto el rey no podía hacer lo que quisiera. El rey debía acatar, debía obedecer la voluntad de Dios, la voz de Dios expresada por medio del profeta de Dios. Por eso la persona de Samuel era tan importante. Y los profetas que vinieron a continuación con los diferentes reyes, los reyes tenían que obedecer la voluntad de Dios expresada por medio del profeta. El ir en contra de lo que había dicho el profeta era ir en contra de Dios, por lo tanto era ir en contra de la misma autoridad que le daba a él su corona. ¿Entendéis? Ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. La intención en ese momento tan terrible para Saúl, la intención que Dios tenía y así se la había expresado al profeta, era, ve allí y dile a Saúl que le voy a dar un linaje perpetuo. Eso es lo que yo le voy a dar a Saúl. Pero Saúl desobedeció y en el mismo día Dios le dijo a Saúl, por medio de Samuel, yo te lo iba a haber dado, pero esta bendición te la pierdes. No vas a tener un linaje perpetuo. Tu linaje no va a continuar, no te va a sobrevivir a ti. Pero ahora tu reino no perdurará, versículo 14. El Señor ha buscado para sí, atención, un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Y aquí tenemos la primera noticia, de que Dios va a cambiar la dinámica de la elección. Ahora no van a ser los cánones del pueblo los que van a servir para elegir al rey. Ahora Dios va a mirar al corazón de un hombre. Él va a apartar a una persona conforme a su propio corazón para que sea el rey sobre Israel, para que sea esta dinastía perpetua que Dios quiere establecer sobre el trono de Israel. Así que Samuel, versículo 15, subió de Gilgal a Gibeá de Benjamín y se fue.
No sabemos exactamente cómo ocurrió, no sabemos si se escabulleron en medio de la noche con los 600 hombres que tenía Saúl o qué es lo que pasó, pero en algún momento, probablemente por esta ruta a través de las montañas de Benjamín, que bien conocían los hombres de Benjamín que estaban allí, se escaparon de Micmas, del cerco en el que les tenían puesto de Gilgal, del cerco en el que le tenían puesto los filisteos, y fueron hasta Gabaa, hasta la capital del reino. Y allí estaban escondidos probablemente en las montañas, como digo, que ellos conocían bien, probablemente haciendo algo parecido a una guerra de guerrillas, de alguna manera intentando sobrevivir a la situación tan terrible en la que estaban. Y dice que salieron de Micmas, donde estaban los filisteos con este enorme ejército, salieron merodeadores en 3 direcciones, al norte, al este y al sur. ¿Cuál era la intención? Pues tenían una estrategia muy clara, los filisteos. Estas bandas de merodeadores salieron por los 3 caminos principales. No sé si recordáis, en la anterior campaña, cuando levantó las levas, cuando juntó los ejércitos, Saúl, fueron 300.000 los que salieron del norte y 30.000 los que salieron del sur. El grueso del ejército de Saúl estaba en el norte. Así que lo que querían los filisteos era cerrar. Estaban candando completamente, cerrando, aislando el norte del sur. Estaban separando de una manera drástica al rey de sus ejércitos. Querían acabar con la monarquía ya, desde este momento. Entonces iban a cerrar el paso para que no pudieran venir refuerzos desde el norte, y entonces iban a aplastar a Saúl, no iban a dejar absolutamente nada de él. Pero en medio de todo esto, dice el capítulo 14, que estaba un día Jonatán, hijo de Saúl, probablemente mirando oteando a ver cómo se movían los filisteos por todos los alrededores de Micmas, por los caminos, todas estas partidas de oteadores y destructores que habían salido por los caminos para cerrar el paso a los israelitas, y entonces vio una guarnición que había de filisteos. Y fue a ver qué es lo que ocurre con estos, a ver si hay alguna manera que podamos aprovechar esta situación, esta guarnición que hemos visto de los filisteos. Eso es lo que estaba haciendo Jonatán, pero Saúl no, Saúl estaba otras cosas. Estaba en las afueras de Gibeá. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba allí sentado debajo de un granado y estaba juzgando a la gente. Que esto era una práctica muy común en los tiempos de los jueces. Ellos se sentaban en un sitio, normalmente en algún sitio cómodo, al lado de un camino, para que la gente pasara, le contara cuáles eran sus problemas, y ellos resolvían las disputas, y por eso se llamaban jueces, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Mientras que Jonatán estaba intentando resolver la situación tan terrible en la que estaban probablemente en una proporción de 100 a 1, asediados, al borde de la muerte. Y Saúl estaba allí sentado, viniendo a que la gente les contara sus cotilleos y sus historias, mientras que Jonatán estaba intentando resolver la situación. Pero no es solamente esto. Tenemos noticias en el versículo 3 de que estaba allí Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor. Durante todo este capítulo 14 no tenemos noticias de Samuel. ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está el vocero de Dios en una situación tan dramática? ¿Dónde está? Pero sí que hay un sacerdote al lado del rey. ¿Quién es este sacerdote? Pues este sacerdote es el nieto de Elí. Este sacerdote viene de una familia sacerdotal que ha sido desterrada por los pecados de sus padres. Aquí tenemos a un representante de lo que no debe ser un sacerdote, allí delante del rey. Así que parece ser que lo que ocurría aquí es que el rey ya no quería escuchar al Samuel que le decía las cosas que él no quería escuchar. Pero en cambio se había buscado a otro que le dijera las cosas que él sí quería escuchar. Y había buscado a un sacerdote que probablemente fuera de su cuerda y que le estaba diciendo las cositas que él quería, aunque no fuera un sacerdote de la familia sacerdotal que debía ser. Y a todo esto volvemos a qué es lo que estaba haciendo Jonatán.
Jonatán conocía el terreno perfectamente y pasó por entre dos piedras, por un despeñadero, y allí, cuando bajó de donde estaba y estaba atravesando este desfiladero, vio a lo alto esta guarnición, y él estaba solamente con su escudero, y le dijo a su escudero: ven, versículo 6, y pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar, con muchos o con pocos. Jonatán era un hombre que quería resolver la situación. Jonatán era un hombre valiente, pero Jonatán era un hombre que ponía su confianza y su fe en Dios. Y Jonatán lo que decía es: mira, son 1000 veces más que nosotros. Da igual, allá sean 1.000.000 de veces más que nosotros. Porque si Dios está con nosotros, somos mayoría siempre. Da igual la circunstancia, da igual a lo que nos enfrentemos. Si Dios está con nosotros, ya está. La situación está salvada. No hay ningún problema. Así que vamos a por ellos. Y él quiso comprobar si Dios estaba con ellos, efectivamente. Entonces, él le dijo a su escudero: mira, vamos a hacer una cosa. Si según nos acerquemos y nos vean, nos dicen: esperad que bajamos y os comentamos una cosa, pues entonces es que Dios no está con nosotros y nos volvemos y ya está. Pero si nos dicen: ven, sube aquí, entonces es que Dios está con nosotros y vamos arriba y vamos a darles bien. ¿Qué pasó? Pues que según se estaban acercando, le vieron desde lo alto los filisteos, y ellos: que estamos aquí estamos. Y los filisteos, según lo vieron: uy, pero sí, mira quién es este aquí. Son 2 israelitas, pero no 2 israelitas cualquiera, el príncipe de Israel. Madre mía, menudo botín. Venid aquí, venid, ven, que te quiero comentar una cosa. Y entonces dijo Jonatán: esta es la nuestra, Dios está con nosotros, vamos allá. Supongo que el escudero en este momento estaría en plan: pues vale, yo voy contigo a la muerte, pero que esto no lo veo yo muy claro. Así que empezaron en roca viva, en una pared de piedra, en roca viva, con sus manos desnudas, empezaron a escalar. Supongo que mientras los filisteos les estaban tirando piedras o lo que sea. No sé exactamente cómo funcionó todo esto. Esta es una de las cosas que yo quiero ver en el cielo. Esta escena, porque es espectacular. No sé cómo lo hicieron. De alguna manera consiguieron llegar arriba con las fuerzas y en la posición adecuada para ponerse a luchar. Mataron a 20 filisteos. Aquello fue impresionante. Desde luego que Dios no está limitado a salvar con muchos o salvar con pocos. Dios puede hacer lo que le dé la real gana. Tanto es así, evidenciando que Dios estaba con ellos, que en este momento hubo un gran terremoto. Y algo pasó con este gran terremoto, porque de repente la guarnición, el gran campamento de los cientos de miles de filisteos que estaban allí, empezaron a inquietarse. Nos dice el versículo 15 que hubo gran estremecimiento en el campamento, en el campo y en todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Y entonces los oteadores, la gente que tenía para vigilar Saúl por los caminos y a ver qué estaba ocurriendo, fueron donde Saúl y le dijeron: algo muy raro está pasando donde los filisteos. Hay mucho revuelo. Vemos los filisteos que van corriendo despavoridos en todas partes. No sé qué está pasando, pero es algo gordo. Así que Saúl dijo: venga, Ahías, versículo 18, trae el arca de Dios. Porque en este tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Entonces, los reyes de Israel, había algo que tenían que hacer, y es que antes de entrar en batalla tenían que preguntarle a Dios si debían entrar en batalla o no. Así que Saúl dijo: trae el arca de Dios y vamos a preguntarle a Dios si debemos entrar en batalla. Y no sé exactamente por qué, pero en el momento en el que el sacerdote iba a empezar a mirar a ver si Dios quería que entraran en batalla o no, le dijo Saúl: mira, ¿sabes qué? No, vamos a dejarlo. Que no, que vamos corriendo. Venga, coged todos vosotros las armas y vamos detrás de los filisteos para acabar con ellos. Y todo intento de ver qué es lo que Dios quería, pues no. ¿Por qué? Porque la situación era urgente. Porque Saúl vivía en la tiranía del urgente y él no quería hacer caso a la voluntad de Dios más que a la situación tan urgente que tenía en ese momento. Y había que ir contra los filisteos que estaban en este momento en una gran confusión. Dice el versículo 20 que Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla.
Y aquí, fíjate cómo estaba la batalla en este momento. Cuando Saúl llegó, la espada de cada hombre se volvía contra su compañero y había gran confusión. Cuando Saúl llegó allí, la batalla ya estaba ganada milagrosamente. Jonatán cogió una situación desesperada, él puso su confianza en Dios. En medio de esta situación desesperada, él actuó valientemente, sabiendo que Dios iba a actuar en su favor, y Dios convirtió esto en un gran milagro, en una gran salvación de Israel. Y Saúl, cuando llegó, la batalla ya estaba decidida, ya habían ganado. Así que vamos a perseguir a los filisteos. Y aquí vemos todo este terreno, toda esta línea azul, que nos habla, vemos por dónde estuvieron persiguiendo a los filisteos, allí hasta Ajalón, dice el versículo 23, así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Y Saúl comprendió, al menos en algún sentido, que la victoria se la había dado Dios, había sido cosa de Dios, y no cosa de sí mismo, de los soldados y de la valentía, o de qué sé yo qué cosas. No, había sido Dios el que les había dado aquella victoria. Así que Saúl dijo, mira, vamos a consagrarnos todos a Dios en este día. Muy bien, Saúl, muy bien. ¿Y de qué manera vamos a consagrarnos todos a Dios? Versículo 24, Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes de que, cuidado al uso de los pronombres, antes de que yo me haya vengado de mis enemigos. Para Saúl esto era una venganza personal. Y nadie del pueblo probó alimento. ¿Cuál fue el resultado de este intento, esta decisión que tomó Saúl? Pues lo dice al principio del versículo. El pueblo, los hombres de Israel, estaban en gran aprieto. Y es curioso porque esta palabra en gran aprieto es la misma palabra, la misma expresión que se usa al principio cuando atacaron los filisteos y el pueblo estaba en gran aprieto. Lo que nos dice el autor es que tan malo, tan terrible fue para el pueblo el ataque de los filisteos como esta decisión tan necia de Saúl. ¿Por qué fue necia la decisión de Saúl? Él quería que el pueblo se consagrara. Pues para empezar, no hay nada, absolutamente nada en toda la ley de Dios que prohíba a los soldados comer durante una batalla. Absolutamente nada. Para seguir, es que Saúl estaba yendo en contra de sus propias tropas. ¿Os imagináis un día entero corriendo y detrás de unos soldados para intentar darles caza y no poder probar bocado de nada? Absolutamente de nada. Para seguir, dice que al entrar, versículo 26, el pueblo en el bosque, he aquí que la miel fluía, pero nadie se llevó la mano a la boca porque temían el juramento. La miel fluye. ¿Os suena esto? La tierra que fluye leche y miel. Allí estaban en la tierra de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios. La miel estaba fluyendo. ¡Qué bueno es Dios que nos da esta tierra! Pues Saúl les dijo, no podéis beneficiaros, no podéis aprovecharos de las bendiciones de Dios, porque yo quiero vengarme de mis enemigos. Incluso Saúl estaba yendo en contra de sí mismo, en contra de sus propios intereses, y vamos a ver ahora en un poco por qué. Pero el caso es que Jonatán no sabía de este juramento que había, o de esta maldición que había soltado el rey. Dice versículo 27, Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento. Así que extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel y se la llevó la mano a la boca y le brillaron los ojos. Es precisamente lo que necesitaban los soldados después de estar corriendo tanto tiempo. Calorías, energía, es lo que necesitaban para seguir corriendo, para seguir persiguiendo a sus enemigos. Y entonces, ay, que le pillaron. Había uno de te he pillado, se debe decir a tu padre. Y le dijo entonces el juramento que le había dado que había hecho su padre. Y fíjate lo que dijo Jonatán en el versículo 29, mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora mismo cómo me brillan mis ojos, porque probé un poco de esta miel. Es que precisamente es lo que necesitamos para poder llevar a cabo esta empresa. Es que nos dice que hagamos algo y nos limita todas las bendiciones que Dios nos da para poder cumplir lo que Él nos ha mandado. Es que no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Dice el versículo 30, si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron entre sus enemigos, pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no había sido grande. Jonatán reconoce. Saúl tomó una victoria milagrosa y la transformó por su necia, estúpida decisión en un empate.
esa batalla, la batalla de Micmas, terminó en tablas. ¿Por qué? Porque al no poder perseguir y dar caza y eliminar a este grandísimo ejército, si los israelitas hubieran acabado con este ejército de los filisteos, probablemente hubieran acabado con los filisteos. Ahí estaba hasta el apuntador de toda Filistea. Pero en lugar de eso, los dejaron escapar por la estúpida decisión de Saúl. Y ellos volvieron a su casa y se rearmaron y durmieron y comieron y volvieron otra vez a atacar a Israel. Lo que podría haber acabado como una gran victoria y la erradicación de sus enemigos y el poder vivir tranquilamente en la tierra, se convirtió en el dejar seguir a los enemigos, que sigan atacándonos. Entonces, cuando estaban aquí en Ajalón, vieron los israelitas, el ejército, vio que allí había, unas vacas y unos corderos, y con toda el hambre que llevaban y el cansancio que tenían, un chuletón como entra ahora. Así que se lanzaron sobre las vacas, se lanzaron sobre los animales y los mataron, y allí hicieron una barbacoa impresionante. Y entonces Saúl dijo: muy mal, no podéis hacer esto, no podéis comer la carne así impura, matada de cualquier manera, hay que quitarle la sangre, hay que hacerlo como Dios manda. Entonces vamos a hacer las cosas bien. Muy bien, Saúl, muy bien, así se hace, claro que sí. Así que Saúl edificó un altar para sacrificar, para quemar allí los animales. Probablemente ni siquiera se hubiera molestado en mirar Saúl en la ley que ya tenía, que Samuel le había dado, una copia de la ley. Que no se podía, estaba terminantemente prohibido edificar ningún altar en la tierra de Israel, a no ser en el lugar donde Dios dijera. De nuevo, Saúl desobedeciendo la voluntad de Dios. Así que estando ahí, en Ajalón, ya después de todo el tiempo que había pasado, Saúl dijo a Ahías, al sacerdote: venga, sácanos aquí el Urim y el Tumim, vamos a ver de qué manera, a ver si Dios nos dice que tenemos que atacar a los filisteos, a seguir persiguiéndolos o no. Los filisteos, ya fíjate tú dónde estarían después de la barbacoa que habían hecho y todo. Pero entonces Dios no respondió. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo que Dios no ha respondido? ¿De quién es la culpa? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces Samuel dividió por un lado al pueblo y por otro lado él y su hijo. Saúl, perdón. Y entonces dijo, la suerte cayó sobre que la culpa era Saúl y su hijo Jonatán. Vale, y los separó. ¿De quién es la culpa? ¿De Saúl o de Jonatán? La culpa es de Jonatán, porque él ha incumplido la maldición que el rey ha puesto. Y entonces Saúl dijo: pues hay que matarle. Hay que matar a Jonatán. Pero el pueblo, versículo 45, le dijo a Saúl: ¿debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación de Israel? ¡Que no sea así! Vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios en este día. Así que el pueblo rescató, literalmente redimió a Jonatán, y no murió. Pero Saúl tenía toda la intención de matar a su propio hijo por esta decisión tan tonta que hizo. Y más aún, cuando terminó todo esto, Saúl se edificó un monumento a sí mismo, queriendo decir: yo soy el que ha salvado a Israel. Y realmente lo único que había hecho Saúl hasta este punto había sido estorbar de una manera práctica. Y a partir del versículo 47 tenemos algo así como un resumen del reinado de Saúl, y esto normalmente lo tenemos en las cronologías de los reyes de Israel. Lo tenemos al final, cuando ya se ha muerto, al final de su reinado, pero lo tenemos aquí. ¿Por qué lo tenemos aquí? Pues muy fácil, porque Saúl había terminado su reinado. Porque ya había sido eliminado como rey de Israel. Ahora mismo ocupaba el trono, porque el trono estaba vacante. Saúl no era digno de ser rey de Israel. Pero bueno, nos habla aquí un poco de las victorias y lo que hizo. Dice que luchó contra Moab, que lo tenemos aquí, contra Amón, hacia el oriente. También hemos visto, Amón, que es el que había atacado a Galaad. También luchó contra los edomitas, también luego vamos a ver, luchó contra los amalecitas. Aquí al sur también nos habla en el norte, aquí en esta zona, a los reyes de Soba, que estaban por aquí, en el norte, contra los filisteos, en el occidente.
Pero yo creo que una de las cosas más sangrantes de todo este capítulo es el versículo 52, que dice que la guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Saúl estuvo penando toda su vida luchando contra estos enemigos a muerte de los israelitas por esta necia decisión que tomó en su día, que iba en contra de la razón, que iba en contra de cualquier cosa, porque él solamente quería cobrarse su propia venganza, en lugar de obedecer a Dios, en lugar de tomar una decisión que fuera sabia. Pasamos en el capítulo 15, ya el último paso de este despeñadero por el que estaba cayendo Saúl. Y vuelve a entrar en escena Samuel, y Dios le dice a Samuel: ha llegado el momento de cumplir una profecía. Quiero que Saúl se vengue de los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo seminómada que vivían en el desierto que está al sur de Israel, algo así como entre Israel y Egipto. Y este pueblo eran muy perversos. Por ejemplo, lo que sabemos de ellos cuando los israelitas salieron de Egipto y estaban por el desierto estos 40 años, ellos fueron los primeros enemigos y los grandes enemigos de Israel. El comportamiento de los amalecitas en este tiempo contra Israel era algo así como de hienas, como de chacales. No sé si habéis visto los documentales de la 2, que cuando hay, por ejemplo, un grupo de gacelas o un grupo de animales, los depredadores lo que hacen es intentar ir a por los débiles, a por los que se quedan atrás, a por los viejos, a por las crías, intentan ir por los lados a ver a quién... Eso es exactamente lo que hacían los amalecitas. Todo el tiempo que los israelitas estuvieron en el desierto, estuvieron intentando masacrarlos y acabar con ellos desde el principio. Se pinta desde el principio a los amalecitas, los vemos como enemigos a muerte, no solamente de Israel, sino además del Dios de Israel. Así que Dios había prometido que se iba a vengar de ellos. Y fíjate si tenemos un Dios misericordioso que les había dado al menos 400 años para arrepentirse. Pero había llegado el momento del juicio de Dios. Así que Dios le dice a Saúl, le da instrucciones muy claras, versículo 3. Dice: ve ahora y ataca a Amalec, destruye por completo todo lo que tiene, no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas y a camellos como a asnos. Y entiendo que esto suena fatal, ¿verdad? Esto en nuestro tiempo, en nuestros oídos, en nuestras mentes, suena genocidio, suena fatal, hay mucha gente que ataca a la Biblia por esto, Dios es un perverso moral y todas estas cosas. Vale, lo entiendo. No tenemos ahora mismo tiempo para meternos específicamente en esto, ¿vale? Y tampoco tenemos por qué pedir perdón en nombre de Dios por hacer lo que Él hace, porque Él es Dios y tiene absolutamente la autoridad para hacer esto y todo lo que le dé la gana. Pero que también tenemos que entender que hay mucho de lenguaje bélico de la época en esto y que desde luego Dios había dejado mucho tiempo para que se arrepintieran y sobre todo y lo principal, Dios tenía el derecho para hacer lo que le mandó a hacer a Saúl, ¿vale? Pero si es algo que os inquieta o algo así, es algo que podemos hablar en otro momento. Así que Saúl convocó al pueblo y dice que convocó 200.000 soldados de pie y 10.000 hombres de Judá, aquí en Telaim, muy cerca ya de la frontera sur, para ir a atacar a los amalecitas, y fue a la ciudad de Amalec, los emboscó en el valle y destruyó a los amalecitas. Muy bien. Versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, pero no los quisieron destruir por completo. Pero lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. ¿Recordáis las órdenes claras, nítidas, cristalinas que Dios le había dado a Saúl, verdad? Por medio del profeta. Mátalos a todos. De hecho, la palabra que utiliza es la palabra de destinar al anatema. Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, con Jericó. ¿Recordáis la historia de Jericó? Todo tenía que ser destruido, punto. No hay más. No os quedéis con nada, no perdonéis nada. No, todo tiene que ser destruido. Todo tiene que ser destinado a la destrucción, como un sacrificio a Dios. No hay más. Pues Saúl y el pueblo se quedaron con lo mejor y destruyeron, pues sí, las ovejas cojas y las ciegas, todas estas cosas. Entonces vino palabra del Señor a Samuel diciendo, versículo 11, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme, no ha cumplido mis mandamientos. Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Así que Samuel se levantó muy de mañana para ir con
Saúl y fue donde él, y entonces según le vio Saúl, ¡hombre, Samuel, bendito seas! ¡Qué maravilla! ¿Has visto que he obedecido lo que Dios me ha dicho? Y entonces le dice Samuel, pues hijo, si tú has matado a todas las ovejas y yo esto que estoy escuchando no son más que miles de ovejas, entonces yo no sé qué es lo que ha pasado. Cada uno de los balidos de las ovejas, cada uno de los mugidos de las vacas que había allí, eran un testimonio vivo y gritando de que Saúl había desobedecido flagrantemente la orden de Dios. Saúl había desobedecido. ¿Qué es lo que respondió Saúl? A ver si os suena. Versículo 15. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. ¿Quién ha sido? ¿Yo he desobedecido? No, yo los he matado a todos. Ha sido el pueblo. Saúl era experto en desviar los tiros. No, a mí no me apuntes, ha sido el pueblo, han sido ellos. ¿Pero quién es el rey? ¿Pero quién es el rey? ¿El rey eres tú? A ti es a quien se te ha dado la orden. Pero es más, dice que es que el pueblo ha sido y los ha perdonado porque realmente la intención, lo que queríamos era hacer un gran sacrificio en honor a Dios. ¿No te das cuenta que nosotros hemos tenido una mejor idea que Dios? ¿No te das cuenta que nosotros hemos perdonado todos estos, los mejores del ganado y de las crías y de todo, para poder ofrecérselo a Dios? Porque nosotros lo que queremos es honrar a Dios y ponernos a bien con Dios. De alguna manera, Saúl tenía la impresión de que se podía honrar a Dios desobedeciéndole. De que se podía buscar el favor de Dios mientras no se le hacía caso. Con una mano obedezco de aquella manera y con la otra no, pero es que esto es para bien de Dios. Esto yo lo estoy haciendo por bien de Dios. Fíjate la respuesta tan curiosa, tan reveladora que da Saúl en el versículo 20. Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor, yo he obedecido. Eso que quede claro por delante, ¿vale? Fui a la misión en la cual el Señor me envió, he obedecido. Y he traído a Agag, rey de Amalek. ¿Os dais cuenta que en la misma afirmación ha dicho una cosa y la contraria? ¿En la misma afirmación ha dicho yo he obedecido y yo no he obedecido? Pero si yo estaba obedeciendo, Dios, ¿por qué me dices si yo estaba obedeciendo? Aquí está Agag, el que me ha dicho Dios que lo mate. Pues aquí está, vivito y coleando. Demostrando que yo no he obedecido. Que yo, he obedecido parcialmente. Pero ¿sabes? Una obediencia parcial es una desobediencia de incógnito. Si obedeces a Dios, le obedeces del todo. Si le obedeces un poquito, le estás desobedeciendo incluso aunque parezca que le estás obedeciendo. Dios no pide que le obedezcamos solo en las cosas que nos gustan. Esto es una conversación que tengo muchas veces con mi hija Alicia. Yo le digo, tienes que obedecer a papá y mamá. Y ella dice, si yo obedezco, lo que pasa es que eso no quiero hacerlo. Yo, claro, es que si solo haces lo que quieres, no me estás obedeciendo a mí, te estás obedeciendo a ti. ¿Obedeces o no obedeces? Dice Samuel en el versículo 22, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, también te ha desechado para que no seas rey. Dios le había dicho, no vas a tener linaje. Ahora Dios le dice, no vas a ser rey. Desde este punto se ha terminado tu reinado, Saúl. Ya no eres rey de Israel. Y entonces Saúl se arrepiente. ¿Qué está pasando? ¡Madre mía! Saúl se arrepiente a estas alturas. Sí, dice, versículo 24, he pecado. Muy bien, Saúl. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Muy bien, Saúl, vas muy bien, porque temí del pueblo. Y escuché su voz. De nuevo la culpa es del pueblo. Incluso de la responsabilidad mía, la culpa es del pueblo.
Y entonces le dice, te ruego que me perdones. Samuel ya dijo, esta conversación se ha terminado. Se dio la vuelta, se iba a ir, y Saúl, supongo que estaba muy enfadado Saúl en este momento, le agarró de la capa, le rajó la capa, y se dio la vuelta a Samuel, le dijo, así como tú has rajado mi capa, el Señor te ha rajado a ti para que no seas el rey de Israel. Y esta conversación se ha terminado. Ya no eres rey de Israel, has sido desechado por Dios. Y Saúl le dijo, vale, venga, lo entiendo, muy bien, pero por favor, ven conmigo a ofrecer un sacrificio para que al menos hagamos el paripé delante del pueblo, para que la gente siga pensando que yo soy el rey, aunque tú ya me has dicho que no soy el rey. Y Samuel dijo, venga, para ti la perra gorda, vamos a hacer esto, y se ha acabado. Y a partir de ese momento Samuel se fue, dice que en toda su vida no le vio más. Y Samuel se lamentaba. Samuel lloraba, versículo 35, por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel lloraba amargamente, y en este momento la pregunta que surge del texto es, ¿y entonces ahora qué? Tenemos una monarquía recién instituida. Tenemos un rey que ocupa el trono, pero el trono no es suyo, lo está usurpando. ¿Y quién es este rey que tiene que venir? Pues esto es algo que veremos en el próximo episodio, en la próxima entrega. Pero antes de terminar, quiero hacernos alguna pregunta, que no sé si os hacéis. Para empezar, ¿en realidad el pecado de Saúl fue tan grande? A fin de cuentas, ¿qué es lo que hizo Saúl? Sí, tomó una decisión muy necia, la tontería de no comer nada. Pero ¿quién no toma decisiones malas, no? Saúl le perdonó la vida a un rey, pero ¿en qué cabeza cabe que pueda ser algo tan terrible perdonarle la vida a alguien? Pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Por qué fue tan terrible el pecado de Saúl que le quitó para ser rey, le quitó la dinastía, el linaje, cuando, por ejemplo, tenemos noticias de David, que lo que hace, pues no tiene nada que ver, ¿eh? Es bastante más gordo lo que lía David. Y a David no pasa esto. ¿Por qué? ¿Recordáis de lo que hablábamos antes de la estructura de poder que tenía el gobierno en Israel? Y lo que hace Saúl es directamente atacar a la estructura de poder sobre la cual se asentaba su gobierno. Al hacer esto, al ir en contra de la palabra de Dios, al desobedecer flagrantemente la palabra de Dios, Saúl estaba minando su propia autoridad, ¿lo entendéis? Porque es sobre la autoridad de Dios que él mismo se asentaba. Así que realmente lo que Saúl estaba haciendo es usar la autoridad de Dios para intentar usurpar el poder de Dios. ¿Sabéis cómo se llama eso? Eso es un golpe de Estado. Eso es un golpe de Estado, eso es lo que estaba haciendo Saúl. Saúl le estaba dando un golpe de Estado a Dios. Y Dios dijo, de eso nada. Soy un Dios misericordioso, soy gracia, pero conmigo no se juega. Conmigo no me tomes ni esta. Con mi autoridad no se juega. Así que el fracaso de Saúl, y creo que esto es algo que podemos ver en nuestras vidas también, no fue que no pudo luchar contra los enemigos de su alrededor. El principal fracaso de Saúl es que no supo, ni quiso, ni pudo luchar contra sí mismo. Saúl era su propio enemigo. Y Saúl vivió toda su vida penando las consecuencias por sus decisiones necias, por ser tan orgulloso, por ser tan impetuoso, por no respetar la voluntad de Dios, en definitiva. Y porque cuando se le presentó la oportunidad de arrepentirse y de pedir perdón, lo que hizo fue echar balones fuera y decir, no ha sido mi culpa, ha sido de todo lo demás, de todo el mundo a mi alrededor. Yo soy una víctima de mis circunstancias. Y Dios le dijo, no, tú eres responsable absolutamente de cada decisión que tomas. Y nadie más que tú. Incluso aunque actúes como respuesta a las circunstancias. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? Que vivimos respondiendo a las circunstancias. Es que es tan urgente lo que tengo. ¿Cómo voy a obedecer a Dios? Si la consecuencia de obedecer a Dios, en mi mente al menos, es la ruina, es perder mi matrimonio, es perder a mis hijos, es, qué sé yo, perder amistades. ¿Cómo voy yo a obedecer a Dios en medio de todo esto? Y lo que dice Dios es, de la misma manera que pasó con Jonatán, tú obedece a Dios incluso aunque sea una locura.
Y déjale a él las consecuencias. Él sabe tratar mucho mejor que nosotros con las consecuencias. Y nosotros, de la misma manera que pasa con Saúl, pensamos que la palabra de Dios y el mandamiento que Dios nos ha dado es una restricción, es un freno a nuestra libertad, es un freno a nuestra felicidad. Porque yo merezco ser feliz, ¿verdad? Y si obedezco a Dios, se va a restringir mi derecho a ser feliz. No estamos entendiendo absolutamente nada. Y lo mismo que le pasó a Saúl, en la anatomía de nuestro pecado es exactamente la misma. En el momento en el que perdemos de vista al Dios que está en el cielo, al Dios que maneja las circunstancias, al Dios que allá sea subiendo en manos desnudas en la roca viva para luchar contra un montón más de soldados que nosotros, allá sea una decisión muy tonta. Si estamos confiando en Dios, si estamos siguiendo su voluntad, si estamos obedeciendo lo que Dios nos da, Él tiene grandes bendiciones para nosotros. Grandes bendiciones que de la misma manera que le pasó a Saúl, si nosotros desobedecemos, nos las perdemos. Sabes que la inmensa mayoría de las bendiciones, nos encanta leer bendiciones en la Biblia, ¿no? Y aplicárnoslas a nosotros. Qué bonito, qué cosas más bonitas nos dice Dios. La inmensa mayoría de las bendiciones, todas aquellas bendiciones que podemos aplicarnos a nosotros, la inmensísima mayoría son condicionales. Solamente Dios nos las da. Dios tiene muchas cosas para nosotros, pero eso nos lo da si obedecemos. Y Dios no nos pide una obediencia de un poquito. O todo, o nada. Dios no se anda con medias tintas. Nosotros fallamos, nosotros fracasaremos una y mil veces. Es así. ¿Sabes? Igual que Saúl, tú y yo no somos buenos siervos de Dios. No podemos luchar contra nosotros mismos y vencer. Nuestro pecado es demasiado fuerte para nosotros. Creo que una de las claves de todo esto que le pasó a Saúl es que, no sé si recordáis, cuando Saúl fue a luchar para liberar a Galaad, ¿quién fue el que le impulsó? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habla de que le llenó. En el capítulo 9, que le cambió. ¿Habéis visto algún rastro del Espíritu Santo en estos 3 capítulos que hemos visto hoy? Absolutamente ninguno. Saúl podía matar filisteos, podría, pero Saúl no podía matar a Saúl. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Quizás seamos muy fuertes y podamos enfrentarnos a muchas circunstancias muy difíciles, pero contra mí yo no puedo. Soy un mal cristiano. ¿Pero cómo dice eso el pastor? Soy un mal cristiano, lo siento. Yo no puedo luchar contra mi pecado. Tú no puedes luchar contra tu pecado. Y 1000 veces, y 2000 y 5000 veces fracasaremos y seremos vencidos por nuestro pecado. Eso va a ocurrir. ¿Recuerdas lo que decíamos? Dios nos pone en circunstancias imposibles para nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que acudamos a Él. De la misma manera que el Espíritu fue el que ayudó a Saúl antaño y ahora lo había olvidado y ahora incluso no quería escuchar la voz de Dios y se buscaba por ahí otras voces. De la misma manera nosotros, la clave para obedecer a Dios no está en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestro potencial. Está en acudir al que tiene la fuerza, al que tiene el poder. Acudir a Dios y cada día hincar nuestras rodillas y buscar su voluntad en su palabra, en oración. Y sí, disciplinarnos para obedecerle, pero la clave más importante está en acudir a Él. Él es el que nos da las fuerzas. Debemos obedecer a nuestro Dios. Y sabes, la principal cosa, la piedra angular de obediencia a Dios está en confiar en Él. ¿En confiar en quién? En confiar en nuestro Salvador, en confiar en Jesucristo, que ha venido y ha muerto para derrotar nuestro pecado. Él no ha venido para que vayamos al cielo y no al infierno, sencillamente, ¿sabes? Él ha venido para que derrotemos nuestro pecado, con su poder, con su gran poder. Así que quiero invitarte, si tú estás aquí y nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, que hoy sea el día, que clames a Dios. Dios es un Dios que salva. Jamás se va a dar el caso en toda la historia que un alma sincera clame a Dios con todo su corazón y Él no responda. Vamos a orar. Señor,
Te doy muchas gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú eres un Dios de gracia. Tú eres un Dios que da, que perdona, que transforma, que hace que nuestros pecados se conviertan en bien para nosotros y gloria para ti. Eres impresionante, Señor, eres grandioso. Te quiero rogar que no juguemos contigo, Señor. Te quiero rogar que tú nos ayudes a tomarnos con seriedad el hecho de que hemos sido salvados por un Dios tan misericordioso que espera lo mejor de nosotros, tanto que no podemos cumplirlo si no estamos de la mano contigo. Ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a ocuparnos de lo tuyo, Señor. Ayúdanos a buscarte, a obedecerte, sabiendo que el resto de las cosas vienen de tu mano, Señor. Tú eres el que hace para nuestro bien. Te damos las gracias, te damos la gloria, Señor. Y te quiero rogar, Señor, por favor, por tu Espíritu Santo, convence de pecado, convence de la necesidad de Jesucristo a cada una de las personas que están aquí y nunca han confiado en ti, Señor. Que tú traigas salvación a sus vidas por el tremendo y precioso sacrificio de Cristo a nuestro favor. Te lo pido en tu nombre. Amén.